Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Testigo y el lanzamiento del Frente de Frentes, el nuevo frente opositor en Santa Fe, reseteó de alguna manera la escena política provincial y puso también al peronismo en un estado de deliberación. Es un escenario casi de jaque mate para el peronismo. ¿Por qué? En primer lugar, por el contexto, porque ni la inflación ni la inseguridad dan respiro y tanto el oficialismo provincial como a nivel nacional, el Frente de Todos en su conjunto, están muy a la defensiva. Las encuestas están marcando un olor a fin de ciclo. Y después por cómo se va armando la oferta electoral. En las últimas dos elecciones, Juntos por el Cambio, el Frente Progresista, sumados, alcanzaron más del 50% de los votos. Se agrega que en Santa Fe todavía no aparece ningún referente libertario que pueda comerle al Frente de Frentes, al Frente Opositor, unos 10, 12 puntos, como sí pasa quizás en la provincia de Buenos Aires con el caso de Espert. En este marco, las distintas tribus del peronismo están haciendo cálculos y ven cuál es la mejor alternativa, cuál es el mejor camino a seguir. Porque si la elección está perdida, de alguna manera parece que lo más racional, lo más aconsejable es conservar el capital político propio. Por ahora el gobernador Omar Perotti parece seguir la hoja de ruta que siguieron en su momento Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz, que es ir por la presidencia de diputados, y manda a caminar, manda a las rutas a Sonia Martorano y a Roberto Mirabella, dos de sus principales espadas, que pueden terminar armando una fórmula del perotismo para dar negro, por así decirlo. Eso si no se llega a un acuerdo con Marcelo Lewandowski, que se sigue mostrando muy autónomo con respecto al gobernador. Por estas horas, Marcelo Lewandowski está analizando distintas opciones, básicamente tiene tres, que es ir por la gobernación con mayores posibilidades de perder, pero de alguna manera dejar instalada una referencia para el 2027. Puede también tratar de bajar a la intendencia, aunque desde su círculo más cercano dicen que Rosario es ingobernable y que si llega a ganar la actual oposición, tanto en la provincia como a nivel nacional, va a ser todavía más ingobernable, o puede tratar de esperar a ser la conservadora y quedarse 4 años más en el Senado. Esa opción es la que tiene más riesgos. ¿Por qué? Porque Rosario tiene muchas posibilidades de pasar a manos del peronismo, sobre todo si Hapkin va a pelear la gobernación. ¿Y qué puede pasar en ese escenario? Que el próximo jefe del peronismo santafesino salga justamente de la ciudad. Mientras tanto, otras tribus peronistas también se están reacomodando en este nuevo escenario, están tratando de instalar a sus principales referencias. Es el caso del Movimiento Evita con Eduardo Tognoli, de la Corriente con Leandro Busato y de la Cámpora con Marcos Clery. El problema es que todos de alguna manera disputan un mismo nicho de votantes kirchneristas y de alguna manera se terminan neutralizando. Entonces sí hay que ver si hay algún tipo de acuerdo entre esos espacios para no dispersar sobre todo el voto kirchnerista. Y todo esto se da en un momento muy turbulento del peronismo a nivel nacional, con muchas internas cruzadas en el Frente de Todos y sin ningún liderazgo que ordene, y mientras tanto todos le prenden velas a Massa para que siga manteniendo las riendas de la economía, sobre todo de los precios y el dólar. Vamos a hablar de esos temas con Agustín Rossi, uno de los principales referentes del peronismo santafesino y actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Arrancamos Mesa Testigo. Bueno, volvemos a Mesa Testigo para dialogar ahora con Agustín Rossi, uno de los principales referentes del peronismo santafesino y también interventor de la Agencia Federal de Inteligencia. Agustín, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todos. Muchas gracias por participar. Agustín, la primera consulta que quería hacerles es cómo está viendo el escenario político nacional. Bueno, yo creo que lo que preanuncia hoy, lo que podemos decir
con proyección a las elecciones de septiembre-octubre, es que van a ser elecciones profundamente competitivas. El año pasado, quizás en algún momento, se pensó que la elección ya estaba jugada y que Juntos por el Cambio festejaba anticipadamente. Bueno, no es este el caso. Todas las encuestas dan de que el Frente de Todos sigue estando competitivo, sigue siendo competitivo, y yo creo que finalmente vamos a llegar al proceso electoral fuertemente competitivo si estamos en condiciones de ganar las elecciones. La verdad que creo que además nuestros problemas o nuestras vicisitudes internas se van a resolver adecuadamente. Yo confío plenamente en la inteligencia y el compromiso patriótico que tienen nuestros principales dirigentes, y esto sin ninguna duda que se va a ver expresado en una buena resolución del proceso político interno del Frente de Todos, y nos va a permitir, como dije recién, llegar competitivamente. Hay que entender además que esta es una elección distinta, ¿no? No es la clásica elección oficialismo-oposición, porque en realidad es una elección entre dos oficialismos. Entre el oficialismo que gobernó entre el 15 y el 19 y nosotros que estamos gobernando entre el 19 y el 23. Entonces nuestros candidatos también tendrán que posicionarse de esa manera en el proceso electoral. La verdad es que no dejarse intimidar, ni dejar que los argentinos crean que esta oposición apareció un repollo, ¿no? La realidad es que, por el contrario, todos los que son los candidatos opositores tuvieron responsabilidad de gestión durante los 4 años de Macri. Patricia Bullrich, Larreta, etcétera, son dirigentes caracterizados de Cambiemos que fueron responsables, junto con Macri, del desastre económico que nos dejaron en 4 años. Agustín, ¿cuál cree que debe ser el rol de Alberto y Cristina en el proceso electoral? Bueno, cada uno irá definiendo su rol, ¿no? Lo de Cristina está mucho más claro, porque yo comparto esa definición de que Cristina no renunció a ninguna precandidatura, ni se corrió del escenario político, sino que Cristina claramente está proscrita. Y está proscrita porque, con la sentencia en el lugar que la pusieron, si Cristina anuncia que va a ser candidato, es muy probable que los tiempos judiciales se acorten y esa sentencia, que hoy no es una sentencia firme, termine convirtiéndose prontamente en una sentencia firme, que fue lo que vos debés recordar que sucedió con Lula en aquella elección que gana Bolsonaro, ¿no? Lula era candidato, hasta que no fue candidato por decisión de la justicia. Lo coloca el PT de candidato muleto a Haddad, y bueno, y termina Bolsonaro ganando las elecciones. Entonces, esto es lo que Cristina evitó que se haga. Ahora, son los dos principales dirigentes políticos de la coalición, uno porque es el presidente, Cristina por el liderazgo innato que tiene hacia el interior de nuestro espacio político. Sumaría a esto el rol preponderante que ha venido ocupando, sobre todo este último tiempo, desde que asumió el Ministerio de Economía, Sergio Massa. Así que yo creo que de la inteligencia, la sapiencia y la sabiduría de ellos saldrá la mejor propuesta que el Frente de Todos tenga para las próximas elecciones. ¿Te parece que hoy Massa es el mejor candidato para representar al Frente de Todos en las próximas elecciones? Bueno, pero él ha venido diciendo que no va a ser candidato, ¿no? Así que, y me parece que lo ocupa, que está bien que él no deje que le anticipen decisiones electorales, porque está imbuido y fortalecido, sin duda, en todo lo que significa la gestión económica, y sabemos que estamos en un proceso económico en donde es una situación sensible todavía, que Massa adecuadamente logró sacar del precipicio. No se desmadró la economía como se presumía o presumían algunos que se iba a desmadrar, y le dio un horizonte de mayor previsibilidad. Así que no sé si Sergio va a ser finalmente candidato. Es sin duda uno de los dirigentes, lo dije recién, más importantes que tiene
junto con Alberto y Cristina, que tiene el Frente de Todos. La verdad que yo tampoco me quiero meter mucho en esta cuestión de los nombres porque suele ser bastante ingrata y me parece que todavía nosotros no estamos en esa etapa. Alfredo, fíjese que Cristina decidió la candidatura de Alberto Fernández el 18 de mayo del 2019. Estamos el 17 de febrero. Estamos en febrero, o sea que faltan todavía 3 meses para esa situación. 3 meses en la política argentina y más en un año electoral. Usted sabe que puede ser mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo sí lo que advierto es que hay que esa sensación de que la elección estaba jugada, que era solamente una cuestión de tiempo para que Cambiemos gane las elecciones. Hoy esa sensación no está, digamos, ¿no? Y todo el mundo sabe que el Frente de Todos es competitivo y eso ha sido fundamentalmente por una cantidad de cuestiones, entre ellos porque le hemos transmitido a los argentinos cierta certeza, cierto compromiso con resolver cada una de las cuestiones, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Y creo que, como dije recién, no hay que permitirle a los dirigentes de Cambiemos que hablen como si no tuviesen pasado, ¿no? Digo, si alguien viene y te dice hay que resolver la inflación, yo le digo, bueno, explícame por qué me la dejaste en el 52% cuando Macri se fue, cuando Macri dejó el gobierno. Si alguien viene y me dice, tenemos que generar trabajo para así disminuir los planes de empleo, los planes sociales, mi respuesta sería, pero durante la gestión de ustedes la desocupación pasó del 6 al 12%, y hoy está en el 6%, 7%. O si alguien me dice, la Argentina tiene que crecer los próximos 10 años, le diría, pero fuiste gobierno durante 4 y en 3 hubo recesión económica. Entonces, la verdad es que me parece que el debate es un debate mucho más equilibrado, porque vuelvo a decir, es entre dos oficialismos y los que gestionaron hasta el 2019 fueron hasta hace 3 años atrás, ¿no es? Hace un siglo pasado, ¿no? Agustín, ¿y cómo analiza estos chats que aparecieron? Bueno, tiene que ver con el proceso que se está dando de juicio político a la Corte, estas relaciones tan opacas, espurias en algún caso, entre sectores de la justicia, de la política, de los medios. Los chats que obviamente, y me parece absolutamente bien, que se critique la forma en la cual se deben haber obtenido y que la justicia lleve adelante las investigaciones que tenga que hacer. Lo que pasa que después hay hechos que posteriores o anteriores le dan verosimilitud. Porque conocemos los chats del Lago Escondido. Ahora, después de los chats del Lago Escondido, aparece, y no estaba en los chats, una foto en donde claramente aparecen todos los integrantes de los chats. Y las facturas, que son facturas truchas que armaron los jueces para justificar su presencia, claramente son facturas truchas las que se presentaron, antedatadas o postdatadas, las que se presentaron en la justicia. Lo mismo que esta relación entre D'Alessandro y Robles, el principal operador de Rosati, en donde Robles le manda un chat donde le dice qué es lo que tiene que hacer el bloque de senadores de Juntos por el Cambio ante la designación del Consejo de la Magistratura. Y dice, no den quórum, porque de esa manera pueden ir después a la justicia. Bueno, y eso se verifica. Los senadores de Juntos por el Cambio, en ese tratamiento, hicieron eso. No dieron quórum y después fueron a la justicia. ¿Por qué? Porque si daban quórum y perdían la votación, la justicia en general, una vez que hay una votación, no toma la denuncia de ningún legislador. O por el otro lado, cuando se vanagloria de todo lo que significa el tratamiento de la coparticipación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Robles dice el fallo Robles, bueno, a los pocos días sale el fallo favoreciendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, eso lo que ha generado es un hecho que ha merecido
el pedido de juicio político a la Corte que ha llevado adelante el presidente de la Nación y que están ejecutando ahora en la Cámara de Diputados, donde nuestro bloque de diputados está actuando muy racionalmente, alejándose de la espectacularidad y demás. Bueno, entiendo que en esta semana se vota la admisibilidad y después empieza el juicio propiamente dicho, pero realmente están haciendo una tarea los diputados muy certera, muy certera, muy precisa, ¿no? Y obviamente que sobre todo esto aparece el rol de los medios de comunicación más importante, que cuando aparecieron en los chats en los chats aparece involucrado el presidente de la Corte, se tiraron arriba la granada, ¿no? Al mismo tiempo Clarín y Nación, lo cual muestra que esta cuestión del lawfare, del sistema de medios creando sentido, no es un invento nuestro, sino que es una realidad que existe en la Argentina. Cristina ya le ha puesto un nombre mucho más claro, es una mafia. Bueno, eso me parece que también será parte del debate político electoral en estas elecciones, ¿no? Porque la realidad que el partido judicial crea o actúa en el sentido de generar situaciones de lawfare. El sistema de medios se posiciona creando sentidos o conductas en el conjunto de la sociedad o transmitiendo un determinado direccionamiento, en general estigmatizando a unos y protegiendo a otros. Tenemos las redes sociales que viralizan los discursos del odio. Bueno, todo ese combo termina en el intento de magnicidio a Cristina, porque es así, digamos, ¿no? No es que apareció de un día para el otro. La primera vez que a Cristina le pusieron un cartel que decía yegua fue en 2018 en la 125. Son años de ir construyendo en un determinado sentido, ¿no? Si no, nos explica cómo es de otra manera, ¿no? Agustín, ¿y cómo interpreta el hecho de que el gobernador Perotti no se haya expresado sobre, bueno, el juicio político a la Corte, toda esta discusión sobre la coparticipación? ¿Cómo interpreta ese silencio? No me sorprende, saben ustedes, ¿no? Todo lo que está haciendo Perotti ahora lo dije durante la campaña electoral del año pasado. Me parece que claramente hay una relación entre Schiaretti, Perotti y Rodríguez Larreta que va más allá de los intereses de los santafesinos. Para decirlo claramente, entre los santafesinos y la provincia de Santa Fe y Larreta, Perotti eligió Larreta, porque no acompañó el pedido de juicio político a la Corte para que, por una decisión arbitraria de la Corte que termina perjudicando al conjunto de los santafesinos. Por lo demás, ustedes me han escuchado en muchas oportunidades durante la campaña electoral. Creo que Perotti tiene un pensamiento distinto al que tengo yo y creo que no visualiza la construcción colectiva del Frente de Todos como su lugar, digamos, ¿no? Y hace gestos o señales en otro sentido, ¿no? Así. Pasando a la situación de la provincia, ¿cree que el armado del frente complica mucho al peronismo para lo que viene, para retener el poder? Desde el punto de vista matemático es así, ¿no? Nosotros veníamos funcionando en la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo con un electorado de 3/3, a veces algún tercio se despegaba o 2/3 se despegaban y uno se achicaba, pero en términos generales decíamos que eran 3/3. En ese marco, obviamente, que 2 de esos tercios se junten, deja al otro tercio en una situación de debilidad, de inferioridad. Esto es así. Me parece que claramente es así. Perotti ganó las elecciones del 2019 con, creo, el 38% de los votos. Si se suman Juntos por el Cambio, más el Frente Amplio Progresista y demás, bueno, seguramente estarán arriba del 50-60% de los votos. Después hay otras cosas que nos complican, por ejemplo, la situación de la inseguridad en Rosario, ¿no? Nosotros el gobernador hizo su campaña electoral proponiendo paz y orden. Bueno, nadie puede imputarle al gobernador que los problemas de la inseguridad empezaron cuando él llegó, pero claramente no mejoramos. Y la política de seguridad fue una política errática
Empezamos con Marcelo Saín, que tenía una idea de cómo se conducía la fuerza de seguridad y demás, y terminamos después con un policía al frente del Ministerio de Seguridad, digamos, ¿no? Pasamos de un extremo al otro. Entonces, todo eso me parece que son de difícil cuestión. Y después ha llevado adelante un gobierno que se ha sectorizado, se ha encerrado en sí mismo. Entonces, amplios sectores del peronismo no se sienten representados en el gobierno, ni tampoco él hace ningún gesto para convocar al resto del peronismo, cuando debería ser su rol natural, digamos. Pero bueno, eso es lo que pienso. ¿Significa que las elecciones son difíciles? Significa eso, que son difíciles, pero no significa que sean imposibles, porque no aconsejo aplicar la matemática linealmente a la política, ¿no? Si bien cuando uno ve las encuestas y suma lo que tienen en intención de voto cada uno de los dirigentes del frente de frente, te da un número alto, ¿no? Ahora, después la pregunta es, ¿habrá un dirigente del frente de frente que pueda compatibilizar y sintetizar todo eso? ¿Verdad? Porque no existe tampoco un dirigente, como existió en otro momento en la oposición, como en un momento fue hace muchos años atrás Sandizaga o después Hermes Wiener. No existe hoy ese dirigente. Existen una cantidad de dirigentes que se han juntado, pero que individualmente ninguno tiene una performance a priorística arrolladora, ¿no? Entonces, me parece que si nosotros podríamos hacer bien las cosas, podríamos llevar adelante una paso acordada en el sentido de fijar reglas de juego y demás, me parece que la elección es una elección en donde podemos ser claramente competitivos, ¿no? Agustín, le hago la última cortita. ¿Va a encabezar una lista de diputados provinciales este año? No tengo ninguna intención de ser candidato en Santa Fe ni a nivel nacional. La verdad que nosotros definimos en la corriente, que es el sector político que yo encabezo en la provincia, proponerle a los santafesinos la candidatura de Leandro Busato. Es una candidatura que lanzamos con mucho tiempo de anticipación, porque sabíamos que era un candidato que necesitaba tiempo de instalación y ha hecho una tarea excepcional durante todo el año pasado. Yo creo que tenemos mucho como para seguir creciendo y seguir aportándole a los santafesinos. Vamos a apoyar la candidatura de Roberto Zuckerman para la Intendencia de Rosario y vamos a presentar candidatos en todas las categorías, pero yo entiendo que no es un buen momento para que yo protagonice alguna de esas instancias electorales. Así que, bueno, ahora estamos en otra etapa, que es dialogar con todos los sectores para ver si podemos, con todos aquellos que no tengan nada que ver con Perotti, porque nosotros con Perotti no vamos ni a la esquina, esto claramente, pero con todos aquellos que quieran construir una alternativa distinta a la que expresa hoy el gobierno provincial, vamos a tratar de poder confluir y dialogar y poder sintetizar una propuesta en este sentido, ¿no? Esto es, el gobierno de Perotti se termina, lamentablemente, pues no tiene reelección y no ha hecho nada, a mi criterio, como para que haya un peronista que lo continúe. O sea, que lo que no ha hecho el gobernador lo tiene que hacer el peronismo y en eso claramente estamos nosotros. Bien. Agustín, muchas gracias por participar de Mesa Testigo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Muchas gracias. Seguimos con más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa. Llegamos al final de Mesa Testigo de esta noche. Dialogamos con Agustín Rossi, uno de los principales referentes del peronismo santafesino, también titular de la AFI, que dejó varias definiciones fuertes sobre cómo está viendo la política provincial. Recuerden seguirnos en nuestras redes, somos @Mesa Testigo. Nos vemos la semana que viene. Chau.